Definiciones que dio el ministro esta mañana en esta rueda de prensa que dio por la mañana, dando algunos detalles, estos detalles que eran tan esperados. Por eso están aquí con nosotros Oscar Cetrángolo, economista, director de la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Oscar, un placer tenerte aquí. Gracias. Y también con nosotros Víctor Becker, economista y director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Víctor, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, la pregunta aquí va para los dos, ¿no? Se conocieron algunas medidas económicas que se tomarán de aquí en adelante. ¿Les parece que estas medidas que dio el ministro Duhovne son suficientes o se quedó en la mitad del camino? No sé si es una cuestión de que sean suficientes o no. El mercado dirá si son suficientes o no y la situación posterior. En todo caso, hay una discusión acerca de si no se podrían haber tomado antes, si se llegó a este punto en una situación de gran emergencia, si los anuncios fueron los correctos. Ahora está de moda hablar si el anuncio fue hecho bien hecho, mal hecho y cómo eso influye. No, me parece que el gobierno fue muy optimista desde el inicio en relación con la situación fiscal que había, ¿no es cierto? Este país había tenido una situación de extrema emergencia de inicio y me parece que el gobierno fue optimista y si bien es cierto que se hicieron muchos esfuerzos por resolverlo, se hicieron más esfuerzos por el lado del gasto, y por el lado de los ingresos, lo usual es mantener la solvencia no cediendo impuestos que pueden no cederse y se cedió rápidamente. Me parece que una parte de la necesidad de ajuste actual tiene que ver con haberse apurado en ceder ciertos impuestos al comienzo. Ciertos impuestos. Y por otro lado, la cuestión del gasto no es un problema meramente cuantitativo, hay que ver qué hay por detrás de ese gasto, ¿no es cierto? Claro. Al inicio del gobierno, en la campaña se hablaba mucho de la reducción de subsidios como algo que claramente debía ser corregido y eso implicaba una situación de precios relativos bastante especial, pero a poco de andar el gobierno tuvo problemas para resolver el problema de los subsidios, por lo menos en la velocidad que ellos creían, y atacaron otras situaciones que me parece que generaron conflictos posteriores. Claro, y ¿no que es eso cierto? también le trajo un gran problema con respecto a la inflación, ¿no? Ahora seguimos Claro. con esto. Víctor, en tu opinión, ¿estas medidas fueron suficientes? ¿Cómo las ves? Bueno, coincido con Oscar que será el mercado el que dirá si fueron suficientes o no. Creo que sí hay un reconocimiento de errores anteriores que ahora se rectifican. En primer lugar, hay un reconocimiento de un pecado original que por lo menos yo señalé desde un comienzo, que fue derogar las retenciones o disminuir, en el caso de la soja, simultáneamente con el levantamiento del cepo cambiario. En realidad, eso lo que hizo fue generar una enorme transferencia de ingresos hacia el sector agropecuario y desatar, junto con los aumentos de tarifas, una enorme inflación que superó el 40% en el 2016. Hoy en día, con el tipo de cambio que tenemos ahora, de alguna manera se restablece en términos reales, o sea, teniendo en cuenta la inflación de todo el periodo, el tipo de cambio que existía en diciembre del 2015, o sea, después de levantar el cepo cambiario y antes de reemplazarlo por el cepo financiero que se instauró a través de las LEVAX a partir de mediados del 2016 y que generó, digamos, un nuevo periodo de atraso cambiario que termina con el estallido de mayo. O sea, lo que ahora el mercado hizo a las patadas en un mes y medio es corregir ese enorme atraso que se vino instrumentando a partir de la montaña de LEVAX que se vino acumulando durante todo este periodo. Y la reacción del dólar, lo que sucedió en el día de hoy con el dólar, más allá de que Estados Unidos está en un día no laborable, igualmente, si lo comparamos con el día viernes, subió un peso. Sí, es cierto. Vamos a ver qué pasa en la semana. Lo cierto es que las medidas estuvieron muy como sucias, ¿no es cierto? Digamos, estuvimos todo un fin de semana con anuncios cruzados de cambio de ministro, cambio de reducción de ministerio. Entonces, un ministro que fue desgastado durante el fin de semana, hoy anuncia medidas. Yo creo que eso no es... Eso no ayuda. No ayuda, la verdad que y siento hasta simpatía por una situación de un ministro que fue manoseado durante el fin de semana y hoy tiene que dar la cara, ¿no es cierto? Por otro lado, en términos de las medidas,
Las medidas de reducción de ministerios son medidas que para el que conoce la situación de las cuentas públicas son totalmente inútiles. En términos presupuestarios no tiene una gran incidencia de ahorro. Es polvito para la tribuna. Es para la tribuna, claro. Para la gente que quiere, bueno, ¿qué hacen con el gasto? Eliminamos ministerios. Ministerios que crearon hace 2 años. También es cierto que se les venía pidiendo que achiquen la cantidad de ministerios porque tenían demasiados. Pero se elimina el ministro, no se elimina el ministerio. ¿Cuánto representa el sueldo del ministro o de algún subsecretario que desaparece? O sea, la gente en general interpreta, bueno, se eliminó el ministerio. No, el ministerio sigue existiendo. Desaparece el sueldo del ministro, algunos asesores. Pasa a ser secretario. Y nada más. En realidad eso es puramente simbólico. Claro. Acá no hay nada sustancial. Mucho más sustancial del lado del gasto va a ser en la disminución en la inversión pública, que va a tener también su efecto sobre la economía. Va a ser otro elemento que agrave la situación de esta inflación que estamos viviendo, que no tiene miras de ser revertida por lo menos hasta el año que viene. Y también pasa lo mismo con la reducción de los subsidios a las provincias, ¿no? En cuanto a transporte. Bueno, eso es un acuerdo con algunas provincias, las provincias que están más cercanas al gobierno, y veremos cómo reacciona el resto. Pero yo quisiera agregar algo con el resto, con el tema de los ministerios, porque a mí me parece preocupante. Hoy escuché muchos comentaristas diciendo, bueno, esto no cambia nada porque el que era ministro pasa a ser secretario, etcétera. Bueno, primero, hay ministros que no van a aceptar ser secretario, eso es un problema. Pero más allá de eso, los ministerios tienen que ver con cuestiones específicas. Hay ministros que tienen que discutir en el presupuesto sus cuestiones específicas. Claro. El área de salud tiene cuestiones sumamente específicas que tienen que ver con el plan Sumar, con las vacunaciones, con el plan de prevención. Yo no me imagino que la discusión del presupuesto del Ministerio de Salud tenga que ser defendida por el Ministerio de Desarrollo Social. Porque, bueno, cada uno tiene su corazón, va a defender más una cosa que la otra. Creo que ahí va a haber un problema. Lo mismo que con trabajo dentro de producción. No sé, me parece que... Es más, en la lectura de afuera pareciera que lo de salud es más un castigo a un ministro que defendió la despenalización del aborto. Al ministro Rubinstein. Claro, y eso me parece que genera un ruido adicional. ¿Vos crees que muchos de estos ministros entonces que han sido de alguna manera degradados a secretarios no van a aceptar? No sé, son decisiones personales de cada uno, depende del compromiso político que tenga cada uno, pero lo cierto es que me parece que hay áreas que no creo conveniente que hayan bajado de categoría por la lógica propia, digamos, son áreas que no van a estar en la discusión de gabinete, ¿entendés? Claro. En una reunión de gabinete no va a haber nadie que defienda un problema de la política de salud o de política trabajo. De empleo. Claro. No sé, con otras áreas me parece que, bueno, es volver un poco a una cosa tradicional, pero en esas áreas me resulta preocupante. Claro. Ahora, con respecto a el poner 4 pesos por dólar a las exportaciones primarias, 3 pesos por dólar al resto de las exportaciones, ¿cómo ven esta nueva retención? Porque no sé si llamarla retención porque no es la retención tal cual como la hemos conocido durante todo este tiempo. Hoy en la, no sé si a vos te habrá pasado lo mismo, Víctor, pero hoy en la facultad todos tratábamos de entender cuál es la lógica de poner un impuesto de suma fija en un contexto inflacionario, ¿no es cierto? Pues alguien puede decir, bueno, lo hicieron porque esperan que el tipo de cambio baje y que el porcentaje sea mayor, otros que se licúe con la inflación, pero la verdad es que yo me veo dentro de un mes un ministro diciendo vamos a pasar el impuesto de 4 a 5, no sé. No se entiende. Claro. La lógica es correcta, pero no la forma de instrumentarla. ¿No? Víctor. Sí, creo que, digamos, como decía antes, creo que es positivo en el sentido de que sin quererlo, o sea, por un problema fiscal, están de alguna manera morigerando el traslado a precios de la devaluación. Porque, bueno, de alguna manera, digamos, esta retención llamada derecho a la exportación, de alguna manera va a hacer que en lugar de tomarse el dólar a 40, por ejemplo, será un dólar de 36 el que se tome como referencia. No se trasladaría de la misma forma al mercado interno, ¿no? Exactamente. Claro. O sea, morigera un poco el impacto inflacionario que de cualquier manera va a ser importante. También es cierto que se graban las exportaciones industriales. Claro. Lo único y de servicios. Y de servicios con, digamos, un gravamen un poco menor. Esto tiene que ver con una cuestión que en la Argentina efectivamente tenemos dos economías con productividades muy distintas. El sector agropecuario de alta productividad, el sector industrial y el de servicios con menor nivel de productividad.
de alguna manera creo que se da la señal de que se quiere contemplar esta diferencia de productividad, no aplicando, como se dijo inicialmente, el mismo impuesto a todo tipo de pero al mismo tiempo no exportación. se quiere castigar solamente al campo. No, y además porque se necesita fondo. Esta es una medida eminentemente fiscal, tiene que ver con la cuentita que le permita conseguir 280.000 millones de pesos para el año que viene, para poder, que es en gran medida lo que totaliza el déficit primario. De todas maneras, esos números a hoy, porque con la inflación que venga y demás, vamos a ver, como dice acá, ¿qué sentido tiene una suma fija? Si después, el año que viene, probablemente esos 4 pesos sean ya el 2% del tipo de cambio. Ahora, por una parte se habla de reducir el déficit con los ingresos, pero por el otro también reduciendo los gastos. Y vos hiciste, Oscar, un informe muy interesante que habla justamente del gasto público que tiene la Argentina. Sí, bueno, eso tiene que ver con algo que hablábamos antes, que es el punto inicial de este gobierno, ¿no es cierto? Este país aumentó, digamos, desde el año 2004 hasta el 2016, aumentó el gasto público cerca de un 18-19% del producto. Es como haber duplicado el tamaño del Estado. ¿Haberlo duplicado? Bueno, más o menos. Bueno, seamos exactos. Más o el gasto menos, público era de cerca del 24% del producto, en un momento en que el superávit fiscal era de 3 puntos del producto. Pasamos de tener un superávit de 3 a un déficit de 7, o sea que bajamos 10 y además aumentamos la presión tributaria a 9. ¿En qué periodo me estás diciendo Y esto? eso es del 2004 hasta el 2016. 2004 a 2016. Bueno, ahora, casi duplicamos el Estado. Sí. Casi duplicamos. Es el tamaño de un país latinoamericano típico, porque además nosotros tenemos un nivel muy alto. El problema es que, ¿es alto o bajo ese nivel de gasto? Bueno, depende de qué país quieras ser. Si vos querés ser España, un país europeo, está bien. Si querés ser un país latinoamericano típico, es alto. El problema es que, digamos, yo quiero ser un país europeo, quisiera parecerme un país europeo en términos de protección social, lo cual a mí no me molesta vivir en un país con un 40% de gasto público. Pero claro, si yo tengo 40% de gasto público, voy a tener un buen sistema de salud, un buen sistema educativo, y la verdad es que ese aumento del gasto no se notó. ¿Se notó en qué? En una espectacular cobertura de la población adulta mayor, creo que eso sí se notó, en un esquema no sostenible. Ustedes saben que la reforma previsional que se hizo en el 2007-2008 daba una cobertura amplia, pero mediante medida de emergencia. Nunca se estableció una prestación universal por derecho como hizo muchísimos países de América Latina, ¿no es cierto? Eso recién se hizo con este gobierno. Eso creo que es de las mejores cosas que hizo este gobierno al principio. ¿La reparación histórica? La reparación histórica es muy discutible, pero la PUAM, que está incorporada en la ley, establece una prestación por derecho. Entonces, tuvimos una cobertura previsional muy alta, pero de emergencia. Tuvimos un sistema educativo que aumentó el gasto en 2-3 puntos del producto y claramente no se notó. No, claro, no está trasladado a... No, hubo mayor cobertura, pero la verdad que la calidad no mejoró. El sistema de salud sigue siendo fragmentado, seguimos teniendo un sistema de 3 velocidades. El que tiene trabajo formal tiene un sistema, el que no lo tiene va al hospital público con una prestación mucho más baja. Digo, nunca se trató de resolver eso. Se trabajó en algunas cuestiones de salud pública, pero no en la organización total del sistema. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está ese aumento del gasto, ¿no? Y muchos subsidios. Claro. En la última parte hubo un aumento de 4 o 5 puntos del producto en subsidios y en atraso de algunas variables nominales, porque claro, como se decidió mentir la inflación, y este es otro subproducto que heredó este gobierno, que fue la reconstrucción de un sector público que estaba claro. Entonces yo diría que la reconstrucción del INDEC, la PUAM, son cosas muy positivas de este gobierno, pero en otras me parece que no logró enfocarse. Ahora, si hablamos de gastos y de esto, de este informe que has hecho, Oscar, y aquí lo comparto también con vos, Víctor. Oscar decía algo interesante, ¿no? La discusión es, si queremos tener un Estado grande, bueno, decidamos tener un Estado grande, pero ¿qué nos dan a cambio? ¿Qué nos da a cambio ese Estado grande, no? Exactamente. O sea, yo creo que el problema fundamental no es si el Estado es grande o es chico, sino cuál es la calidad del gasto. Claro. Y yo tengo un ejemplo que me ha quedado grabado y siempre lo repito. Yo fui a Suecia, estaba con un colega y le digo, ¿cómo vos te bancás que el 50% de tu ingreso se lo lleve el Estado? Estábamos yendo en auto y él me dice, ¿ves ese edificio? Un edificio nuevo,
recién Sí. construido. Me dice, bueno, ese es un hospital que está dotado de tecnología de punta. Ese es el hospital en que yo me atiendo. Y yo sé que mis impuestos van para sostener ese hospital y así como eso, la educación. El problema de la Argentina es que la calidad del gasto es tal que nosotros tenemos gran parte, o una parte importante especialmente de la clase media, Sí. una duplicación del gasto. Claro. O sea, paga el impuesto, pero tiene que tener Tiene su obra salud, social, tiene salud su privada, educación privada. seguridad Sí. privada, etcétera. El problema, es decir, yo creo que en la Argentina el gran cambio puede darse a partir de que cambie la calidad del gasto público. Porque si una persona puede prescindir de tener que una prepaga, Lo haríamos todos, de tener sin lugar a dudas. que pagar educación privada, etcétera, porque el servicio público es de calidad, cambia totalmente. Claro. Eso va mucho más allá de la discusión si nos dan un 10%, un 15%, Claro. un 20% de aumento salarial. Esa yo creo que es una de las variables que en la Argentina no se toca y que puede ser decisivo en mejorar la calidad de vida de los argentinos. Ahora, esa calidad de gasto, ¿cómo podemos lograrla los argentinos? Es un trabajo muy largo. ¿Qué pasa? ¿Dónde queda el dinero? ¿Queda en el camino? ¿Dónde queda el gasto? No, a ver. Tenemos un Estado duplicado, pero no tenemos nada de todo lo que recién mencionaba Víctor. Bueno, a ver, cuando uno habla de las cuentas del sector público nacional, porque Sí. acá, digamos, estamos hablando del gasto y simultáneamente de los problemas macro de hoy. El problema Sí. macro de hoy es el sector público nacional. Cuando uno mira el sector público nacional, el gran problema es el sistema de pensiones, ¿no es cierto? Que es un sistema que gasta muchísimo y no deja conformes a todos. ¿Por qué? Bueno, porque venimos de una historia en donde una porcentaje de la población logró aportar y logró tener trabajos formales Sí. durante sus 20, 30 años, pero la mayoría de la población, una alta porcentaje de la población, no lo logró. Mediante medidas de emergencia se fue incorporando a toda la Ampliando. población a la cobertura formal. No se diferenció quién aportó, quién no aportó, se prometen cosas que no se pueden cumplir, que después generan juicios que sí hay que cumplir, digamos, ¿no es cierto? Digamos, seguimos hablando de la posibilidad de pagar un 80% del haber como jubilación y eso No es real. no es posible. No es posible el 82% móvil. No es posible el 82%, bueno, digamos... No hoy hay que tener y así. otra relación entre trabajadores y jubilados. Aparte, Y a Argentina se le está terminando el bono demográfico. Bueno, se está O sea, terminando, Bueno, vamos claro, a eso no es un empezar tema a tener cada vez menos activos en relación a los pasivos. Claro. Este es otro problema que lo tiene Sí. en general Europa hoy y lo va a tener Argentina Claro. a partir del 2025 Claro. más o Pero en menos. el caso nuestro el problema está agravado porque no es un problema de activos y pasivos, sino No, de aportantes y no y aportantes. formales como- y no claro. formales. Y el gobierno, yo creo que ahí hay una de las medidas que tomó que para mí es totalmente incomprensible, es frente a esa situación, Sí. es haber puesto un mínimo no imponible en los aportes y contribuciones de todos los trabajadores formales, sea cual sea el salario, si es nuevo o es viejo. Eso implica un desfinanciamiento del sistema muy importante, sumado a que el sistema va a perder la asignación del impuesto a los cheques en 2 o 3 años. Con lo cual, estamos armando una nueva bomba de tiempo. Hoy es el momento de hablar de la situación de esta semana, de Sí, este mes, de claro, este año. de esta urgencia. Pero medidas que se han tomado recientemente con la idea de bajar la carga tributaria son medidas que está comprobado que no tienen ningún efecto sobre el empleo formal y que van terminando afectando el sector más sensible de las cuentas públicas, que es el sistema de pensiones. Para ir cerrando, y esto se lo pregunto a los dos, ¿es la informalidad uno de los grandes flagelos que tiene la economía argentina? Sí, lo es por dos motivos. Primero, porque esto implica un sector importante de la población que está arriba del 30%, que no tiene prestaciones, no tiene jubilación, etcétera, pero además porque es un sector de muy baja productividad. Ese sector, digamos, percibe en general el 30 o el 40% del equivalente del que está en blanco, y es la forma en la cual la empresa
compensa esa menor productividad que tiene ese trabajador pagándole menos. Si en cambio ese trabajo se convirtiera en un trabajo de alta productividad, lo cual implica obviamente la necesidad de una inversión de parte de la empresa, y acá llegamos al nudo de la cuestión. El gran problema de Argentina, a mi juicio, es que necesita un shock de inversiones. Ese shock de inversiones que no vino con este gobierno, que sigue pendiente y que es lo que hace que Argentina estemos hablando de esta inflación y no de crecimiento Pero para económico. que venga también ese shock de inversiones necesitamos previsibilidad, y si estamos cambiando todo el tiempo la regla del juego es muy difícil, ¿no? No, seguro, pero digamos, aclaremos algo. La informalidad es seguramente el principal problema, pero no es algo que se pueda resolver ni en una semana, ni en un año, ni en una década. O sea, ni un mandato, toda la ni en dos región mandatos, tiene este problema, y lo que hay que hacer con la informalidad es ir combatiéndola y mejorando la situación del mercado, hacer este trabajo decente, pero hay que convivir con la informalidad. ¿Y cómo se convive? Teniendo buenos sistemas de salud para aquel que no tiene seguro de salud, teniendo cobertura previsional para aquel que no logró aportar, teniendo buenos sistemas educativos. Entonces, no hay tal cosa como decir, bueno, como el problema es la informalidad, no hago nada porque ahí tengo que poner los cañones. No, tenemos que convivir y resolver el problema de los trabajadores informales. Oscar, muchísimas gracias. Víctor, muchísimas gracias. Un placer tenerlos a ambos. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos. Ya vuelve